Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez Moon S. Si eres nuevo, te doy la Moon SCU, Lida bienvenida. Espero que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Se trata de una pareja que ha cautivado a millones con su química en pantalla, y cuya relación superíndice 3N, tanto profesional como personal, ha sido objeto de incontables rumores y especulaciones. Me refiero a Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que QU Copyright N no se ha preguntado alguna vez QU Copyright pasa realmente entre ellos. En los últimos tiempos han surgido varios titulares, algunos muy sensacionalistas que otros, que apuntan a un deseo de Can Yaman de tener un hijo con Demet. ¿Cómo lo oyes? ¿Pero QU Copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es pura especulación superíndice 3N o existe alguna base real para estos rumores? Y lo muy importante, CUU, ¿L ha sido la respuesta de Demet ante esta supuesta proposición superíndice 3N? En este vídeo vamos a analizar a fondo toda la información superíndice 3N disponible, separando los hechos de la ficción superíndice 3N, y tratando de llegar a una comprensión superíndice 3N mu, clara de la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Que prepúnrate para un viaje lleno de intriga, pasión superíndice 3N y por supuesto, mucha información superíndice 3N jugosa sobre una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Pero antes de empezar, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si te gusta este tipo de contenido y quieres estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, te invito a que te suscribas a mi canal. Es completamente gratis y me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido que te guste. Además de ese, te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al grano. Para entender mejor la situación superíndice 3N, creo que es importante recordar un poco la historia de Can y Demet. Su relación superíndice 3N saltó superíndice 3 a la fama gracias a la exitosísima telenovela Erkenci Kuay. En esta serie Can y Demet interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, una pareja que enamoró superíndice 3 a la audiencia con su química arrolladora, su amor apasionado y sus divertidas ocurrencias. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Su popularidad creció superíndice 3 exponencialmente y los fans de todo el mundo se enamoraron de ellos como pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Fue inevitable que surgieran rumores sobre un posible romance entre ellos en la vida real. La magnitud de este fenómeno superíndice 3 meno fue tal que incluso se crearon clubs de fans en diferentes idiomas y pauses, dedicados exclusivamente a seguir la trayectoria de ambos actores y, por supuesto, a alimentar la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla. Durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Kuay, tanto Can como Demet mantuvieron una actitud discreta con respecto a su vida personal. Evitaban hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N, alimentando aún mucho las especulaciones. Algunos fans estaban convencidos de que eran pareja, mientras que otros creían que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Esta estrategia de silencio, aunque comprensible para proteger su privacidad, solo sirvió superíndice 3 para encender a la imaginación superíndice 3N del público. Cada gesto, cada mirada, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada minuciosamente en busca de pistas que confirmaran o negaran el romance. Después Copyright del final de Erkenci Kuay, Can y Demet tomaron caminos separados profesionalmente. Can se mudó superíndice 3 a Italia para seguir su carrera, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. A pesar de la distancia, los rumores sobre su relación superíndice 3N no cesaron. La distancia física, lejos de apaciguar las llamas de la especulación superíndice 3N, las avivó superíndice 3. Los fans se aferraron a la esperanza alimentada por las redes sociales, de que un reencuentro profesional o personal pudiera estar a la vuelta de la esquina. En los últimos aún más menos ambos han estado involucrados en diferentes relaciones sentimentales.
Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en 2022, pero lamentablemente su matrimonio duru superíndice 3 poco mood s de una o más menos o Can, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, aunque actualmente parece estar soltero. Estas relaciones, en lugar de disipar los rumores sobre Can y Demet, a menudo los reavivaban. El matrimonio de Demet, aunque celebrado inicialmente por muchos fans, también copyright n generó superíndice 3 cierta decepción superíndice 3n entre aquellos que se guan son más menos ando con un futuro junto a Can. La noticia de su divorcio por lo tanto fue recibida con sentimientos encontrados, tristeza por el fracaso del matrimonio, pero también copyright n una renovada esperanza. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre el supuesto deseo de Can Yaman de tener un hijo con Demet. La verdad es que no existe ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de ninguno de los dos. No hay entrevistas, declaraciones o publicaciones en redes sociales que respalden esta afirmación superíndice 3n. La información superíndice 3n, como digo, es puramente especulativa, alimentada por el deseo de los fans y la maquinaria de chismes del mundo del espectáculo. Gran parte de esta información superíndice 3n proviene de fuentes no verificadas, como revistas de chismes y portales de noticias sensacionalistas. Es importante tomar esta clase de información superíndice 3n con pinzas, ya que muchas veces se basa en rumores infundados o en interpretaciones erru superíndice 3 nies de declaraciones ambiguas. Estas publicaciones a menudo se basan en fuentes cercanas a los actores, que rara vez son identificadas y cuya veracidad es cuestionable. El objetivo principal de estas publicaciones es generar clics y visitas a sus sitios web, a menudo a expensas de la veracidad y el respeto por la privacidad de los implicados. Sin embargo, hay algunos factores que podrían haber contribuido a la propagación superíndice 3n de estos rumores. En primer lugar, la innegable química entre Can y Demet sigue siendo evidente. A pesar del tiempo transcurrido desde Erkenci Kwai, los fans siguen recordando con cariño más menos o su actuación superíndice 3n y su más menos han con verlos juntos de nuevo. Esta química que traspasaba la pantalla es difícil de olvidar. Los fans recuerdan con nostalgia las miradas, las sonrisas, los gestos lidos que compartúan sus personajes, Candibit y Sanemaiden, y proyectan esa nostalgia en la vida real de los actores. En segundo lugar, Tocan como Demet han expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia en el futuro. Si bien nunca han mencionado específicamente su deseo de tener hijos juntos, esta aspiración superíndice 3n personal podría haber alimentado las especulaciones. En entrevistas ambos han hablado sobre la importancia de la familia y la ilusión superíndice 3n de convertirse en padres en algún momento de sus vidas. Estas declaraciones, aunque generales, han sido interpretadas por algunos fans como una seu más menos al de que la idea de tener hijos juntos no es del todo descabellada. Y en tercer lugar, la reciente separación superíndice 3n de Demet de su esposo Oyuzhan Párrafo ha reavivado el interu copyright, es en su relación superíndice 3n con Can. Algunos fans ven esta separación superíndice 3n como una oportunidad para que Can y Demet se reencuentren y exploren la posibilidad de una relación superíndice 3n romántica. La ruptura de Demet ha sido vista por algunos como una especie de puerta abierta para que Can entre en su vida. La fantasía de que ambos se reconcilien y formen una familia ha resurgido con fuerza, alimentada por la esperanza y la nostalgia. Pero volviendo a la pregunta inicial, copyright respondió superíndice 3 Demet ante este supuesto deseo de Can de tener un hijo con ella. Como ya he mencionado, no hay ninguna evidencia de que Can haya hecho esta proposición superíndice 3n directamente a Demet. Por lo tanto, no hay una respuesta oficial por parte de ella. La ausencia de respuesta en este caso, no significa necesariamente confirmación superíndice 3n. Simplemente significa que no hay información superíndice 3n verificada al respecto. Sin embargo, en el pasado, Demet ha sido muy clara al afirmar que su relación superíndice 3n con Can es puramente profesional y de amistad. Ha negado en repetidas ocasiones cualquier rumor de romance entre ellos, y ha insistido en que solo los une una gran admiración superíndice 3n y respeto mutuo. En entrevistas concedidas a diferentes medios, Demet ha sido enfática al negar cualquier relación superíndice 3n sentimental con Can. Ha subrayado la importancia de la amistad y el respeto en su relación superíndice 3n, insistiendo en que su química en pantalla era simplemente producto de su talento como actores. Además de ese, Demet siempre ha sido muy cautelosa con su vida privada, y es poco probable que haga declaraciones públicas sobre un tema tan personal como este.
Es una mujer muy reservada, y prefiere mantener su vida sentimental alejada de los focos mediáticos. Demet ha demostrado ser una persona muy discreta, que valora su privacidad y protege su intimidad. Es poco probable que se involucre en debates públicos sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a temas tan sensibles como la maternidad o las relaciones sentimentales. Por lo tanto, es muy probable que Demet no haya respondido a estos rumores, ya sea porque no son ciertos o porque prefiere no alimentar las especulaciones. En cualquier caso, es importante respetar su privacidad y no presionar para obtener información superíndice 3N que no esté dispuesta a compartir. La presión superíndice 3N mediática y el acoso de los fans pueden ser abrumadores, y es fundamental respetar la decisión superíndice 3N de Demet de mantener su vida personal alejada del ojo público. En conclusión superíndice 3N, la información superíndice 3N sobre el supuesto deseo de Can Yaman de tener un hijo con Demet Özdemir es, en su mayor parte, especulación superíndice 3N basada en rumores y fuentes no verificadas. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos, y Demet siempre ha mantenido que su relación superíndice 3N con Can es puramente profesional y de amistad. La fantasía de una relación superíndice 3N romántica entre ellos, aunque persistente entre muchos fans, sigue siendo solo eso, una fantasía. Es importante recordar que las celebridades también copyright N son personas con sentimientos y vidas privadas, y que tienen derecho a mantener su intimidad alejada del escrutinio público. Debemos respetar sus decisiones y no presionar para obtener información superíndice 3N que no estén dispuestas a compartir. Detrás de la imagen pública de Can y Demet, hay dos individuos con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. Espero que este vídeo te haya resultado interesante e informativo. He tratado de reunir toda la información superíndice 3N disponible sobre este tema y presentártela de la manera más objetiva posible. Recuerda que siempre es importante verificar la información superíndice 3N antes de creerla, y no dejarse llevar por rumores infundados. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se diluye entre la especulación superíndice 3N y la exageración superíndice 3N. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le des un me gusta y lo compartas con tus amigos. Me ayudarás muchísimo a llegar a personas y a seguir creando contenido que te guste. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Me encantará saber tu opinión superíndice 3N sobre este tema. Copyright ¿piensas de la relación superíndice 3N entre Can y Demet? ¿Crees que podrá haber algo más que amistad entre ellos? Du copyright jame tus comentarios abajo. Me encanta leer tus opiniones y debatir sobre estos temas. Tu feedback es muy valioso para mí. Y por último pero no menos importante, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y me ayudarás muchísimo a seguir creciendo como creador de contenido. Además de eso, te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activar la campanita te asegurará estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo que comparto en mi canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídate mucho y que tengas un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.